de la doctora Teresa Añón. Ella es médico, se licenció en Valencia, luego trabajó como especialista en metabolismo y nutrición en la Universidad de Barcelona, se formó, máster en medicina estética, fundadora de la Sociedad Española de Mesoterapia y también permaneció 2 años estudiando metabolismo y nutrición en el Hospital Necker de París. Bueno, voy a explicarles un pequeño estudio, muy pequeño, porque nosotros en clínica médica diaria, cuando de repente nos decimos, vamos a hacer un estudio sobre esto, que lo estamos observando mucho, nos centramos, hacemos un periodo y hacemos pequeños estudios. Me lo comentaron Rosa Sánchez, a la que tengo que agradecerle muchas cosas, y bueno, pues presentamos este pequeño estudio que teníamos hecho de hacía muy poquito sobre el tratamiento de la hipotensión con Quinton. Tengo que explicarles un poquito y hacerles un pequeño recuerdo sobre el control de la tensión arterial. Quiero decirles que es muy complejo y que el que pudimos estudiar en las facultades yo hace 30 años no tiene nada que ver a lo que realmente tenemos hoy en día más o menos claro. Y vuelvo a repetir, como hemos comentado antes, es que los físicos y los matemáticos nos están dando respuestas a muchísimos aspectos fisiológicos que conocemos y que no conocemos de la tensión arterial. Bien, ustedes saben que la tensión arterial, voy a hacer rápido esto porque es un pequeño recuerdo. Hay 3 variables que regulan la presión arterial, que es el gradiente de presión, el caudal, o flujo de sangre, que le vamos a llamar Q, y la resistencia periférica. Recuerden que la resistencia, por ejemplo, la resistencia periférica que puede haber en un órgano es la presión arterial menos la presión venosa, pero, por ejemplo, en un vaso sería la distancia entre 2 puntos. Yo quisiera recordarles también que la resistencia del flujo en un vaso sanguíneo depende de la longitud del vaso, del radio del vaso elevado a la 4ª potencia, esto es muy importante, y la viscosidad de la sangre. De ellos, el radio, como ustedes comprenderán, es el más importante porque una disminución del radio a la mitad implica un aumento de 16 veces la resistencia. Vale. Quiero que recuerden ustedes que prácticamente toda la función de regulación de la presión arterial se realiza en las arteriolas. Las arteriolas son las encargadas de mantener el tono muscular y son las que participan rápidamente y determinan la resistencia periférica vascular. También recordarán ustedes que dentro de la regulación del tono vascular hay unos factores extrínsecos e intrínsecos. Unos extrínsecos, lo recordarán ustedes, la regulación nerviosa simpática y parasimpática, muy difícil de controlar, muy compleja de controlar. Incluso con los antihipertensivos que tenemos, realmente es muy complejo. Hay también un control humoral, hormonal, como ustedes conocen, veremos posteriormente y rápidamente. Y hay unos factores intrínsecos propios producidos por el propio endotelio de la arteriola, como producen sustancias autocrinas, paracrinas, intracrinas, y hay que tener también muy en cuenta el reflejo miógeno en la arteriola. A largo plazo se produce una regulación neurohumoral que ustedes conocen, aparte del tono vascular, y que es fundamentalmente el sistema renina-angiotensina. Bien, en cuanto a la regulación extrínseca nerviosa, tenemos en primer lugar el sistema nervioso simpático, todos lo conocen ustedes, que no es el que nos lleva a maltraer, el que hace que hay unas variaciones a nivel de la tensión arterial a lo largo del día sea espectacular, sobre todo a partir de personas de 40 años estamos viendo. Y en mujeres actualmente que llevan una vida muy comprometida con su trabajo, con su familia, con sus actividades, estamos viendo que están enfermando muy pronto con una hipertensión arterial difícil de controlar. El segundo lugar son los vasoreceptores arteriales. Ustedes saben que son como unos filamentos celulares que se encuentran en muchos lugares, pero fundamentalmente
en el seno carotídeo y en la salida de la aorta, que controlan muy bien, se distienden y hace que baje la acción del sistema nervioso simpático, con lo cual nos permite hacer bajadas de la tensión arterial muy, muy rápidas. Hay, por ejemplo, entre el carotidio y el aórtico, el carotidio es mucho más efectivo y está continuamente con 60 miligramos hasta 180 miligramos de mercurio, está controlando de forma muy sucinta el que aquello no se dispare. Y luego, por supuesto, todo esto a los centros vasomotores de la base cerebral y otras áreas pues, nucleares cerebrales, y cada día hay más investigación sobre la cantidad de centros, tanto vulvares, troncoencéfalo, cerebrales, neocórtex, que controlan las cifras arteriales. Bueno, aquí es una pequeña imagen que les he puesto pues de un varorreceptor, pues por ejemplo a nivel carotidio, como enseguida tiene una capacidad impresionante para abrir, dilatar el vaso y cerrarlo. Y se está observando cómo, aparte de la entrada, la bomba de oxígeno y de sodio y potasio y de otros mediadores, están actuando factores electromagnéticos en la rapidez de estos varorreceptores. Cuando se pasa rápidamente, porque como la hipotensión, quiero que tengan esto en cuenta, cuando nosotros pasamos rápidamente de la posición de reposo a la posición de pie, ustedes saben que hay una caída súbita del volumen minuto cardíaco y de la presión arterial. Por lo cual, ante la menor distensión, el varorreceptor se cesa en sus acciones inhibitorias sobre el sistema nervioso simpático y el centro vasomotor instantáneo responde con descarga simpática, produciéndose una vasoconstricción, una pequeña taquicardia, un aumento del inotropismo e incluso tiene efectos renales sobre varorreceptores que tenemos también en la nefrona. Inmediatamente, como se paraliza ese efecto varorreceptor de disminución del sistema simpático, se produce un incremento de la tensión arterial. Bien, recuerden también muy bien y rápidamente que tenemos también unos elementos que son los quimiorreceptores, que son sustancias químicas que se estimulan, son células que se estimulan ante situaciones de hipoxia, de hipercapnia, de estrés oxidativo. Son muy sensibles a la concentración de oxígeno, de CO2 y la concentración de hidrógeno. También tenemos unos osmorreceptores que además actúan a una velocidad increíble, que están relacionados con el aumento de la osmolaridad plasmática. Estimulan la actividad del sistema nervioso simpático y tienen un papel fundamental en la hipertensión sensible a la sal. Esto decimos, ¿reduce mucho la sal? Bueno, pues actúa mucho en estos osmorreceptores. En cuanto a localizaciones... En cuanto a las localizaciones cerebrales, son numerosas las que se encuentran cada día y numerosa cantidad de regiones y núcleos que participan en la actividad simpática de la tensión arterial. Como ustedes comprenderán, todos los aspectos emocionales están actuando continuamente sobre la presión arterial. Por eso a veces nos cuesta tanto controlarla, y yo veo a veces pacientes que llevan 3 y 4 fármacos distribuidos a lo largo del día, cada uno tocando en un punto distinto, porque cuando se hace eso es porque no sabemos muy bien cómo lo podemos hacer realmente. Quiero decirles también que el núcleo triado solitario recibe la información de los cambios de presión, tanto sensados como vasoreceptores, quimiorreceptores, hormoreceptores, y además los integra. Es decir, hay una integración realmente neurológica impresionante, o sea, bulbo, médula, troncoencéfalo, todo el cerebro, incluso el neocórtex. Esto lo podíamos pasarlo, simplemente que
conozcan ustedes que estos núcleos triados solitarios modifican las actividades ganglionares simpáticas y parasimpáticas y regula la liberación de arginina vasopresina, que a nivel hipotalámico está inhibiendo el sistema nervioso simpático y que aumenta la sensibilidad de los vasoreceptores. Y, por lo tanto, lo contrario, en esta área se produce angiotensina 3, disminuye la sensibilidad de los vasoreceptores y aumenta la actividad del nervio simpático. Esto es que es cuestión de milisegundos cómo realizan estos cambios. Hay veces que estos vasoreceptores realmente no sabemos por qué dejan de funcionar, no conocemos por qué dejan de funcionar, con lo cual el control se viene abajo. Entonces se van haciendo apaños. Pues pongo aquí un beta bloqueante, aquí un antagonista de los alfa-1, aquí pongo un diurético. No, hay un fallo que en realidad no conocemos todavía por qué se produce. Una vez establecido, prácticamente difícilmente lo recuperamos. Debe ser un problema a nivel superior, a niveles centrales. Bien, vamos a seguir más adelante para que no les sea a ustedes muy pesado. Bueno, ustedes conocen perfectamente los neurotransmisores que se encargan fundamentalmente de controlar la presión arterial. Tenemos la noradrenalina en el sistema nervioso simpático y tenemos la acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático. Ustedes saben que la actividad vagal muscarínica inhibe o atenúa el efecto adrenérgico, que el sistema nervioso simpático en la remodelación ventricular y en la hipertrofia ventricular, es decir, la modificación de la estructura del corazón se debe al estímulo directo del sistema nervioso simpático, es decir, esas tensiones que están ahí mantenidas, hipertensiones mantenidas en el tiempo que no podemos controlar, son las que modifican en los ecodoppler, vemos la modificación de la estructura cardíaca. Quiero que sepan ustedes que también los aumentos de insulina plasmática aumentan la actividad simpática, todo es lo mismo, y que la presencia de opioides endógenos inhibe los vasorreflejos. Esto no quiere decir que nos administremos opioides exógenos, sino los que producimos nosotros. No hace falta que estemos colgados todo el día para reducir estos vasorreceptores a veces. Y que el óxido nítrico inhibe al sistema nervioso simpático. El problema es el sistema nervioso encefálico. Y un recordatorio rapidísimo de cuáles son los receptores. Saben ustedes que son moléculas que son capaces de reconocer a los agonistas, ¿no? Entonces están los alfa-adrenérgicos, los beta 1, 2, la B3, se les ha olvidado poner el B3 porque es que además no se conoce muy bien su función todavía. Parece ser que está relacionado un poco con la lipólisis, pero tampoco se tiene un conocimiento importante de ellos. Y bueno, los receptores alfa, sobre todo alfa-1 y alfa-2. Saben ustedes que los muscarinos y colinérgicos se oponen a los efectos que producen los beta-adrenérgicos y los alfa-adrenérgicos. Descansemos un poco de esto. Pasemos a lo siguiente. Tenemos otro que es el sistema renina-angiotensina, que es un regulador del sistema a medio y largo plazo del control de la tensión arterial. Saben ustedes que la renina actúa sobre el angiotensinógeno que se produce a nivel hepático, lo transforma en angiotensina tipo 1, luego la enzima convertidora de angiotensina, el ECA, lo pasa ya a angiotensina 2 y ya tenemos nuestra vasoconstricción, ya tenemos nuestra retención de agua y el aumento de la presión arterial. Tengo que comentarles también que los vasoreceptores renales, el más importante regulador, que es el más importante regulador de la liberación de renina, está ubicado en la arteria glomerular aferente, y si hay una disminución de presión de perfusión, estimula la formación de renina. Y cuando la presión es alta, atenúa la producción. Asimismo, la disminución de sodio plasmático, sensada por la mácula densa, libera renina. Complejo, es un sistema extremadamente complejo. Esto es una pequeña figura en que, bueno, recordarán ustedes el efecto del ECA, del angiotensinógeno, etc. Bien, la aldosterona es también una hormona
que está promovida por en la generación genotipo 2, se producen ya lo saben ustedes, en las cápsulas suprarrenales y que actúan en varios epitelios, en glándulas salivares, colon, por ejemplo, las determinaciones rápidas de quitis y aldosterona las hacemos en saliva. Y tiene una gran afinidad tiene receptores de gran afinidad que se encuentran en hígado, cerebro, hipófisis, monocitos, etc. Su característica, ya saben que es retener sodio y excreta potasio. Activa también el cotransportador de sodio-potasio 2-CL para aumentar de sodio y estimular la bomba de sodio-potasio. Otra acción es la de regular la entrada de calcio en los miocitos. Esto para el efecto miorreflejo es muy importante. Saben ustedes que la aldosterona atenúa rápidamente la vasoconstricción producida por fenilefrina y la aldosterona modula la reactividad vascular. Ya queda menos. Tenemos los péptidos natriuréticos. Aquí yo creo que de momento se conocen 3 grupos de péptidos natriuréticos, pero tienen un efecto antihipertensivo excelente. Todo el proceso de investigación se está utilizando, estudiando cómo se pueden obtener sustancias que puedan controlar estos péptidos que tienen además una vida muy cortita, incluso de minutos, y tienen un efecto muy importante antihipertensivo. En las líneas de investigación y búsqueda terapéutica, estos péptidos natriuréticos, yo creo que en un periodo de unos 20 años habrán cambiado totalmente, han revolucionado el tratamiento de la hipertensión y del control de la tensión arterial. Bueno, todos saben lo que es la hipotensión arterial, no lo vamos yo les recuerdo aquí, me atrevo a recordarles esto. Cuando la presión arterial baja, se le llama hipotensión, y ocurre cuando la presión durante y después de cada latido cardíaco es mucho más baja de lo usual, lo que produce que el corazón, el cerebro y otros órganos importantes pues no reciben suficiente aporte sanguíneo. El rango habitual es de 90-60 a 13-80, y cuando este rango baja por más de 20 milímetros de mercurio, pues puede provocar una hipotensión. Saben que hay 3 tipos de hipotensiones: la hipotensión ortostática, que incluye la hipotensión ortostática postprandial, aparece cuando hay un cambio súbito de la posición del cuerpo, desde atándote unos zapatos, levantándote de la cama o reincorporándote con algo, o incluso cuando has terminado de comer por la disposición de sangre en los distintos vectores de nuestro cuerpo. Afecta más a adultos mayores y aquellos con presión arterial elevada. Las personas que tienen presión arterial elevada notan más la hipotensión ortostática. Me lo han puesto mal. Bien. Y personas con mal de Parkinson. Hay gente que el mal de Parkinson a veces se diagnostica primero con hipotensiones en cambios de postura. Luego está la hipotensión NMH, o lo que se llama mediada neuralmente. Afecta con más frecuencia pues, en adultos jóvenes y en niños, y ocurre cuando una persona ha estado de pie mucho tiempo. Estos típicos soldados que están de pie tanto tiempo, ya no por el calor, que llega un momento que está todo su fluido prácticamente en los inferiores y después hacen boom, caen. Bueno, pues realmente sería una hipotensión mediada neuralmente. Y luego tenemos las graves hipotensiones, pues aquí debidos ya a shock hipovolémicos, shocks infecciosos, anafilácticos, etc. ¿Qué causas? Voy a hacerlo muy rápido también porque esto todo lo conocemos, pero haré algunos hincapiés que estamos observando muchísimo por los modos de vida. La hipovolemia es la causa más común, ¿vale? O sea, una bajada del volumen. Puede ser por uso excesivo de diuréticos de asa, furosemida, bumetamida. Esto la gente se lo toma como si fueran aspirinas. Me encuentro, he engordado un poquito. Me he engordado un poquito porque te lo has estampado la paella con el agua. Muchísimos, utilizan muchísimos y de forma absolutamente indiscriminada, y encima se los venden en las farmacias. Antihipertensivos también y fármacos por patología cardíaca. Ya les he dicho que hay gente que una cantidad tremenda de antihipertensivos en distintas áreas, en distintos aspectos: antagonistas del calcio, beta bloqueantes, vasodilatadores. Y entonces hay veces que están absolutamente con hipotensiones muy severas y días que no se pueden casi levantar de la cama.
En arritmias, en insuficiencias cardíacas, es normal que haya hipotensiones. En la deshidratación, encontramos a la gente deshidratada. La gente está deshidratada, ¿vale? Quizá por el tipo de vida que lleva, los malos horarios que tienen alimentarios, el escaso consumo de agua porque dicen, ahora no puedo beber agua porque tengo que hacer esto, o tengo que estar operando, o me voy a pasar 8 horas operando, o tengo que presentarme a una empresa y no puedo salir del cuarto, a ir al cuarto de baño, no bebo, ¿vale? No me hidrato, no tomo alimentos que me hidraten. Y luego ahora está lo contrario. Mujeres, sobre todo mujeres, hombres no tanto. Mujeres que les da por tener la obsesión, porque creen que así se van a deshinchar, estar más delgadas, etcétera, tomar litros de agua. Hay gente que toma por encima de los 3 litros de agua, que eso ya es una velocidad de crucero renal, y yo tengo pacientes que consumen 5 y 8 litros de aureas. Esto entraría ya en una patología psiquiátrica determinada, pero se creen que eso es bueno y ya está, y vienen absolutamente deshidratados, ¿de acuerdo? Y perdiendo todos electrolitos. Reposos prolongados en cama, ustedes saben muy bien que es una patología, o que está mucho tiempo una persona acostada, o puede estar un día acostado, se levanta y pueda tener una hipotensión. Y en este caso es porque también la distribución de los distintos vectores de sangre en el cuerpo están desproporcionados. En la enfermedad de Addison, ya lo saben ustedes. Y luego también causas de hipotensión pueden ser reflejo autónomo nervioso afectado en diversas patologías. Por ejemplo, ustedes saben que en los diabéticos avanzados mal controlados esto es muy normal. En las anemias, por supuesto, tanto en anemia perniciosa, en amiloidosis, en síndromes como el Guillain-Barré que no controlan bien, patología autónoma alterada, el síndrome de Riley-Day, el síncope vasovagal, cuánta gente, pues, cuando hay componente muy importante, pues de miedo, de terror, o simplemente que puedan tener disfunciones en el control del sistema simpático-parasimpático y la simpatectomía. Bien, también hay causas de hipotensión arterial, pues por ejemplo con los fármacos antidepresivos, ¿vale? Generalmente los teníamos con los antiguos, con los IMAO, los tricíclicos, los tetracíclicos. Hoy en día, con los nuevos que existen, esto es menos frecuente, pero todavía hay patologías, bipolaridades, cefaleas, migrañas, a los migrañosos que se tratan con tricíclicos por la noche, pues también les puede suceder esto. En fármacos antipsicóticos, por supuestísimo, tanto en los derivados de las fenotiacinas antiguas como, por ejemplo, en los más atípicos como el Seroquel, hay muchísima hipotensión. Encontramos gente que tiene mucha hipotensión. O sea, que es que la gente, no nos tenemos que averiguar todo lo que les está produciendo, toda su dinámica. En ansiolíticos, bueno, ansiolíticos, toma todo el mundo ansiolíticos. Les pregunta si es que todo es para dormir o me he dado algo o tal. Toman ansiolíticos. Se ha incrementado esto muchísimo, desgraciadamente, en los últimos 5 años, que es el control que tenemos hecho nosotros en nuestra clínica. La levodopa, el cannabis es lo que no les pasa nada, pues les pasan muchas cosas con el cannabis. El alcohol, por supuesto, y el embarazo. Y tengo que decirles que un recordatorio que además me parece interesante que lo lean ustedes. Ha salido un libro muy interesante de drugs, no ha salido todavía en español, drogas, del fisiólogo inglés Nutt, exacto. Comenta el impacto tan terrible del consumo de alcohol y cannabis, es un especialista en drogas, en la gente en edad de la pubertad. Desde los 13 años a 12, 13 años, a los 16 años, el impacto tan terrible porque produce lesiones en distintos aspectos, distintos órganos difíciles de solucionar. Entonces, un libro muy interesante que habla de todas las drogas en general, drogas que están permitidas y las drogas no permitidas. Y una muy interesante, y además está un poco desmoralizado sobre ello, es sobre el tabaco y el alcohol, que está teniendo efectos absolutamente destructivos en la gente en general. Descansemos un poquito y vamos a lo siguiente, que ya estamos acabando.
Bueno, ¿qué síntomas la hipotensión arterial? Pues la verdad es que los síntomas son muy facilitos, no son muy complejos. Cuando hay una reducción leve o moderada del flujo cerebral, pues la gente que te dice, lo más que dice es que tengo mareo, tengo mareos. Pueden ser mareos al andar, al cambiar de posición, como hemos visto antes. Algunos dicen vértigos, que no sé si verdaderamente, porque tú dices que es vértigo, te da vueltas, una sensación de desequilibrio, pues un vértigo, vale. Tienen visión borrosa algunos, los menos, tienen visión borrosa, tienen una confusión, un aturdimiento, tienen sueño, como es que tengo un sueño permanente y unos mareos, estoy muy cansado, es que como si las piernas no me funcionaran, ¿vale? Y bueno, y cuando la reducción severa del flujo sanguíneo es importante, pues hay desmayo, pérdida breve de la consciencia, son muy breves, no llegan ni a un minuto, y eso sería un síncope. Ustedes saben que distinguir claramente cuando uno se te desmaya, si es una cuestión de tipo vascular, pues es una persona que al reincorporarse al escasos segundos o menos de un minuto, sabe cómo se llama, nos oye perfectamente y está ubicado. Cuando hay algo de tipo neural, central, nervioso, cuando hay un ictus y tal, ya no pueden hablar tanto y ya no se acuerdan de cómo se llaman. Estos son muy rápidos y la verdad es que enseguida se reponen bastante bien. El estudio lo hicimos entre abril y junio del 2013 en 33 pacientes. No conseguí lo mínimo exigible para ser un estudio serio, pero les prometo que en los siguientes que haga conseguiré los 55 pacientes. El grupo 1, hicimos dos grupos. Uno que era las edades situadas, eran todas mujeres, todos los pacientes eran mujeres. Edades situadas entre 19 y 33 años, teníamos 21 pacientes, y el grupo 2, que eran mujeres situadas entre 35 y 45 años, obtuvimos 12 pacientes. El estudio realizado empezamos a ver las cifras tensionales que presentaban todos. Entonces veíamos que estaban entre 9 y 6, y 10 y 7 y 19 pacientes, y casi todos estaban situados en el grupo número 1, el de los jovencillos, que digo yo. Y el resto de los pacientes presentaban tensiones arteriales ligeramente por encima de estas cifras, pero muy poquito, pues 102, 71, 72, pero ligeramente. Tenían un consumo inapropiado de líquidos, tanto en defecto como en exceso. 22 pacientes, de los cuales 19 tenían un consumo por encima de los 3 litros, ¿de acuerdo?, de agua. Estaban sometidos a régimen hipocalórico para adelgazamiento, exclusivamente para adelgazamiento. Todos habían, pues, por ejemplo, para el colesterol, etcétera, pero estos eran para adelgazamiento. Habían 18 pacientes, de los cuales de sobrepeso tipo 1 eran 2 pacientes, sobrepeso tipo 2 eran 10 pacientes, obesidad moderada 5 y obesidad grave había un paciente solo. Realización de ejercicio físico continuado, pues 11 pacientes solo. La verdad es que el ejercicio se nos resiste a todos, y el ejercicio, los señores de Harvard ya nos han demostrado que mens sana in corpore sano. Ahora ya no lo decían los romanos, ahora lo dicen los señores de Harvard y lo demuestran científicamente. 8 pacientes iban al gimnasio, les hacían las cosas que hacían en el gimnasio. Un paciente hacía natación y 2 hacían running. Ahora se dice running, se tiene que decir running. De los cuales uno tenía un sobrepeso tipo 1, ¿vale? Tratamiento antidepresivo, habían 3 pacientes con escitalopram y 2 pacientes con fluoxetina. Tratamiento ansiolítico, afortunadamente 2 pacientes, uno con alprazolam, 0,25 veces al día, y yo sé que se han olvidado porque también había uno con zolpidem, ¿de acuerdo?, que lo tomaba, pero para dormir fundamentalmente. Y como tratamiento antihipertensivo solo teníamos 2 pacientes que eran mujeres, que además es muy indicativo en mujeres, como eran jóvenes, es un medicamento muy indicativo para ese tipo de personas, que era el candesartán, 16 miligramos con una hidroclorotiazida de 12,5, ¿vale? Eran pacientes de 43 años, que se tomaba una medio comprimido porque le poníamos uno y demasiado le bajaba, y un paciente de 45 años que tomaba un comprimido por la mañana. Habían anemia ferropénica, había 9 pacientes y un paciente con una ferritina de 13. Ya saben ustedes que la ferritina es da calidad de vida, ¿vale? Y muchas mujeres en época de menstruación encontramos 9, 3, yo no sé ni cómo van cada al aire. Luego hipotiroidismo, tratado
con tratamiento habían 3 pacientes, alexias extrínsecas, todas eran extrínsecas, habían 4 pacientes, 2 pacientes con rinoconjuntivitis ambiental, una con erupciones urticariformes que sospechamos, ahora hemos hecho estudio y ahora ya tenemos más información acerca de estas urticarias, y un paciente con alergia alimentaria. Tabaquismo, afortunadamente teníamos 8 pacientes. Todos los pacientes tenían menstruación, todos. Los 33 tenían menstruación. 7 con toma de anticonceptivos hormonales, 2 pacientes con un DIU Mirena y 4 pacientes que tenían dismenorrea, las más jóvenes, y 7 pacientes con hipermenorrea, ya los más mayores. Alteraciones del sueño, pues bueno, tenían insomnio de duración, se despertaban muchas veces por la noche, con lo cual el factor de cumplir las fases del sueño no se realizaban. 5 pacientes en total. 4 pacientes estaban tratados con inductores del sueño, con el famoso Orfidal y el Zolpidem, y un paciente con melatonina. Ningún paciente tomaba drogas, eso es lo que confesaban, pero ni un purito, no, ninguno. Vale, muy bien. Tomaban alcohol fin de semana, 17 pacientes, sobre todo los más jóvenes, y 3 pacientes a abundante cantidad. Esto el doctor Nutt comentaba que es absolutamente demoledor en los jóvenes. Esto que hacen durante la semana no tomo nada y me pongo el botellón por el fin. Es absolutamente demoledor. Y lo primero que se nota es la hipotensión y ligeros trastornos en la reprogresión cardíaca en el electrocardiograma. Y luego toma de otros medicamentos, pues la gente estaba bastante bien. Tomaban muchas vitaminas para caída del pelo. Había una persona que tomaba metotrexate para una artritis psoriásica. Cefaleas con triptanes, por ejemplo, solo teníamos 1. Y tratamiento de hipercolesterolemia teníamos 3 pacientes y además los 3 les daban simvastatina. Los síntomas que manifestaban: mareos, el 100%. Todos te decían que tenían mareos. No había uno que dijera que no. Visión borrosa, un 10%. Somnolencia, un 52%. Debilidad generalizada, el 90%. Desmayo con pérdida de conciencia, escasa un 6%, porque he hecho el cálculo con respecto a las 33 personas. Si no, sería menos, pero he hecho el cálculo, el porcentaje en la regla de 3 con respecto a 33 personas. Taquicardias tenían un 18% y sudoración, con una sudoración fría, tenían un 7%. En los signos observados, el electrocardiograma era normal, sin trastornos de repolarización cardíaca, excepto en 3 pacientes que hubo una frecuencia cardíaca no excesiva, pero más de lo normal en ellos. Sí que habían 2 pacientes que tenían bradicardia, y las tomas de tensión arterial se realizaron 3 tomas con diferencias de 10 minutos entre cada toma. Y estas fueron lo que nos salió en los estudios realizados. Vamos a ver, solicitamos una diuresis posterior de 24 horas y vimos que había 10 pacientes que tenían una diuresis inferior a 750 centímetros cúbicos y habían 23 pacientes que tenían de 1.500 a 2.300. Yo creo que algunos se quitaron algo, para que no les riñéramos realmente. Los ionogramas encontramos que había un sodio bajito en 8 pacientes, un potasio también bajito en 4 pacientes, y el cloro estaba entre 105 y 107, un poquito elevado en pacientes. Y un pH tisular ácido en 5 pacientes. Descansamos y terminamos ya. Esto ya lo han hablado antes nuestros compañeros, luego voy a pasarlo. Simplemente que la composición del agua marina nos permite una biodisponibilidad iónica de sus elementos de forma muy rápida. Y como hemos hablado antes, hay cantidad, están todos los minerales, los metales no metales de la tabla de Mendeleev, pero el cloro, sodio, potasio, calcio, magnesio, cobre, todo lo que utiliza el organismo lo encontramos aquí con una facilidad y una difusión favorecida. Este ya lo han presentado mi compañero. Para que vean ustedes el agua de mar, el líquido extracelular, como es tan parecido, y el último es el líquido intracelular, y el plasma sanguíneo, los parecido que es el agua de mar. Esta fotografía, que es muy bonita, que me dio Rosa,
Ya saben ustedes que cuando los minerales inorgánicos son absorbidos por el zooplancton, pues ya se transforman en minerales orgánicos y su biodisponibilidad en sangre y su facilidad de absorción y penetración en la estupenda exposición que ha hecho de la membrana y de celular, la doctora Comes pues realmente nos ha facilitado de una manera importante. Bueno, esto ya lo hemos visto para que vean ustedes los enlaces que existen y que lo tenemos en todo momento. Saben ustedes que el nefrón excreta el doble de volumen hídrico y de partículas sólidas bajo la acción de agua de mar, en comparación con un suero fisiológico convencional. Bien, a todos los pacientes Quinton, en los libros que nos explica y nos dice las formas terapéuticas adecuadas, nos habla siempre de la hipotensión con Quinton hipertónico. ¿De acuerdo? Yo no lo utilizo tanto, excepto en casos muy especiales, porque el isotónico puedo tardar un poco más, pero me da mejor resultado y la gente me lo admite mejor, ¿vale? Porque el hipertónico yo me doy cuenta que me dicen, sí, pero no se lo toman tanto. Fíjate que el sabor es mínimo, pero no lo toman tanto. Se les da ampollas bebibles de Quinton isotónico 2 al día durante 15 días y después una ampolla bebible al día, isotónico, por supuesto. Se lo puse todo el verano, ¿vale? Y posteriormente toman una ampolla bebible 3 veces por semana. Controlan su tensión arterial, pero además la controlan rapidísima, no necesitan tomar nada. Estas cosas que se dan todavía, queda alguna por ahí, me parece. Yo es que como ya no lo utilizo, no sé si existe todavía el perlonguetas y todas estas cosas, pero yo es que eso totalmente lo descarto. El paciente que tuvo un desmayo con pérdida de conciencia sí que le administramos un guterito de 100 mililitros de suero fisiológico con una ampolla de Quinton hipertónico. Ya sé que pone que es para ella bebible, pero la verdad es que lo ponemos por vía intravenosa nosotros. Ahí nos podrían decir algo. Se le pautó 2 ampollas bebibles de Quinton isotónico, no le he dado hipertónico al día durante un mes y una ampolla bebible durante 5 meses. En los 5 pacientes que presentaban además gran agotamiento físico, 4 de los cuales llevaban tratamiento para ferropenia, se unía la ferropenia más aparte de la alteración que tenían en la tensión arterial. Se les pautó 2 ampollas bebibles de Quinton hipertónico durante una semana. Aquí sí que metí un hipertónico y luego ya 2 ampollas de Quinton isotónico durante un mes. Y se establecen pautas de Quinton isotónico, lo establecemos de una ampolla bebible durante 5 meses, o sea, no dimos 2, una. Todos los pacientes consiguieron una mejoría significativa en mareo en vértigo, es que en la primera semana, no en la primera semana, en los 3 o 4 primeros días, es que decían, es que no tengo ya hipotensión, o sea, esto que estoy yo siempre como hipotensa, ya no lo tengo. El agotamiento físico y la somnolencia tardó un poquito más, tardó casi prácticamente 15 días, es decir, ya no me encuentro cansado, no tengo tanto sueño. Y todos los pacientes, todos los pacientes tuvieron resultados objetivos y subjetivos en las 2 primeras semanas. Y algunos han quedado enganchados a la terapia marina, es decir, no se la quitan porque son hipotensas en este caso, y se encuentran además, aparte de controlar sus cifras tensionales, se encuentran muy vitalizados, realmente se encuentran mucho mejor. Están enganchados y se lo toman y bueno, fenomenal. Los ionogramas se regularizaron, el pH tisular también. El 45% de los pacientes que eran muy hipotensos llegaron a cifras tensionales normales con tendencia siempre a la baja, es decir, no les aumenta la tensión arterial, no les aumenta, porque no tiene por qué aumentarles. Y luego llevan la terapia marina con Quinton isotónico de forma continuada. ¿En qué sitios creo yo? Porque esto es tan complejo, porque estamos viendo que cada día se desarrolla y se estudia más sobre el control de la presión arterial. Ya termino con esto. ¿En qué niveles creo yo que actúa tan rápidamente la terapia marina de Quinton en la hipotensión? Pues bueno, en primer lugar, por supuesto, en la biodisponibilidad iónica de sus elementos, el estado orgánico de sus minerales, muy importante. En la nutrición celular, ustedes saben que se nutre la célula por dentro, luego tiene capacidad rápidamente de producir los cambios iónicos de fuera de membrana. Bueno, fuera de membrana, si me oyen,
Ya sabemos que membrana aislada, como nos enseñaban antes, no existen. Es todo, como ha explicado la doctora Gómez, es un mundo intercomunicado. La membrana, el retículo endotelial, está íntimamente relacionado por todas partes, incluso con la posible membrana del núcleo celular. Actúan en los vasoreceptores arteriales de una manera rapidísima, con componentes electromagnéticos, parece ser. En los osmorreceptores, por supuestísimo, ahí actúan de forma importante. En los neurotransmisores, en el calcio de la membrana celular, en la aldosterona, por supuesto, en la vasopresina y en los péptidos natriurénicos. Gracias por su atención y este es el pequeño estudito que hemos hecho.